como saben, tengo dos grandes profesionistas y mujeres y amigas, además de los que nos precedieron. Y bueno, yo empezaré con la primera pregunta, que también además me adelanto que en el chat han cuestionado. Licenciada Ivonne, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuáles son las competencias de la educación interprofesional y qué competencias se consideran que debería tener el profesional de salud en la actualidad para asegurar la práctica de alta calidad? Hola, buenas noches a todas y a todos. Muchísimas gracias por la presentación, doctora Vanessa. Pues primero englobar un poquito qué es la educación interprofesional. No sé si muchos la han escuchado. Es una estrategia que promueve la OPS y la OMS a partir del 2010, en la que dice que los profesionales de la salud debemos iniciar a aprender juntos para poder trabajar juntos. Específicamente voy a compartir rapidísimo. La educación interprofesional es ocurre cuando los estudiantes o los profesionales de dos o más profesiones aprenden sobre los demás, con los demás y entre sí para permitir una colaboración eficaz y mejorar los resultados en salud. Es decir, aquí la práctica colaborativa centrada en la persona, justamente adentrándonos en este tema, es lo que es el centro de la educación interprofesional. Lo que propone la educación interprofesional es que los profesionales de la salud y profesionales de la salud hablando en un conjunto, es decir, ya no solamente el profesional de la salud se contempla como aquellos profesionales clínicos, personal de medicina, personal de enfermería, personal de trabajo social, sino quiénes más, todo el staff que estamos detrás de los que están en batalla en primer nivel, en primero, segundo, tercer nivel, los que estamos detrás, personal administrativo, personal de farmacia, personal de laboratorio, que sin su colaboración no podríamos centrar los servicios en las personas. Bueno, la educación interprofesional propone cuatro competencias, que es las que hemos estado trabajando en el Instituto de Salud para el Bienestar. La primera competencia es definir la identidad profesional. Es decir, para que los profesionales de la salud podamos colaborar con otros profesionales, tenemos que conocer cuáles nuestras responsabilidades, nuestros roles de equipo y qué responsabilidades podemos compartir. La segunda es la comunicación interprofesional. Debemos obviamente emitir con claridad, asertividad los mensajes, escuchar y valorar a otros profesionales e integrar las necesidades de las personas, de los cuidadores y de las familias. Aquí es importante decir que la persona, el paciente, las familias, los cuidadores entran en esta formación del equipo interprofesional. Ya no son ajenos, ya no solo los profesionales toman decisiones para la salud de las personas, sino que las personas también participan en esas decisiones, porque al final son los cuidados de su propia salud. Otra competencia es la práctica colaborativa, es decir, todos vamos hacia una misma meta. Las relaciones interprofesionales pues se ven muy amalgadas y ahí existe un ambiente de confianza y se solucionan conflictos. El liderazgo transformacional, que también ya lo habían mencionado, esta parte de organizar equipos interprofesionales para tomar decisiones centradas en la persona y el compartir liderazgos, que el liderazgo justamente como decíamos se cree o se creía, había un paradigma de que el personal médico es el que debía tomar las decisiones, cuando no es así. En la educación interprofesional y ya en los servicios debemos de compartir ese liderazgo de acuerdo al problema que se ejerza. Estas serían las competencias que están centradas todas en la persona. Y bueno, ya como nada más a manera de pues un poco compartir la experiencia, nosotros hemos estado realizando proyectos de educación interprofesional en los hospitales INSABI, y mucho nos comentaban que una propuesta de los mismos hospitales, una de las competencias debería ser la interculturalidad, dado que nuestro país pues tiene una diversidad y un bagaje cultural muy amplio y es una competencia ya muy necesaria para los profesionales de la salud. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Ivonne. Daré seguimiento a la siguiente pregunta, que es para la doctora, la maestra Claudia Leija.
¿Cuál es el rol que representan las enfermeras en esta parte de la educación interprofesional y qué hemos avanzado al respecto desde la perspectiva del personal de enfermería, con tu experiencia, Clau, y sobre todo, pues con esta voz que que pudiste haber tenido voz y escucha empática de muchas personas, mujeres y hombres de tu gremio? Nos gustaría escucharte. Sí, muchísimas gracias. Primero que nada, muy buenas tardes a todos. Es un gusto y agradezco a la Sociedad Mexicana de Salud Pública por permitirnos compartir con ustedes. Y bueno, es un gusto escuchar incluso en el panel anterior, precisamente cómo en este grupo de asistentes y de panelistas el día de hoy han mencionado la importancia del quehacer de enfermería. Y lo resalto porque no siempre es así, ¿no? Tenemos grandes retos en nuestros sistemas de salud y sobre todo en la manera de tratarnos, dirigirnos y hacer esta práctica colaborativa. En la parte de enfermería he escuchado que hay que dar mayor empoderamiento y efectivamente el empoderamiento no es otorgar, ¿no? Precisamente el empoderamiento tiene varias fases, la individual, el empoderamiento dentro de las organizaciones y el empoderamiento colectivo. En esta parte del empoderamiento de enfermería, yo quiero resaltar el gran avance que ha tenido la profesionalización de enfermería, ¿no? De ser un oficio a transitar a un nivel profesional, donde actualmente con este avance profesional, pues obviamente ya las competencias de las enfermeras y los enfermeros en el sistema de salud en nuestro país es un trabajo a destacar. En el sentido de que todo su quehacer, ¿no? Ya está mucho más fundamentado y argumentado con conocimiento, con habilidades y con otros aspectos actitudinales que son muy importantes. Y precisamente dentro de estos equipos de salud, enfermería es la parte sustantiva. ¿Por qué? Bueno, primero porque somos la mayor fuerza laboral en los sistemas de salud, ¿no? Esa es una parte importantísima. Por otro lado, obviamente por nuestras competencias disciplinares. Ya se mencionaba la importancia de no solo responder a las necesidades de la persona físicas, sino responder a estas necesidades sociales, culturales, espirituales, ¿no? Todos estos aspectos con una escucha empática, con un trato humanizado, con una empatía real en la atención y en el contacto directo con las personas. Y precisamente también se ha hecho un gran esfuerzo por cambiar el paradigma de pacientes por personas, precisamente para tomar en cuenta todos estos determinantes que se tienen para, pues muchas veces lamentablemente, perder la salud. Entonces, el trabajo profesional de enfermería es lo que quiero resaltar. Incluso hace algunos, digamos, meses, se hizo un análisis del nivel profesional de enfermería en nuestro país y más del 40% ya cuenta con licenciatura en enfermería, ¿no? Se ha transitado. Y esto, ¿cuál es la diferencia del nivel técnico a nivel licenciatura? Precisamente que ya no solo es un trabajo técnico, sí es un trabajo profesional con pensamiento crítico, con análisis reflexivo, con intervenciones basadas en la mejor evidencia, con un gran aporte científico ya al quehacer de enfermería. Entonces, precisamente en este marco de las competencias interprofesionales, de práctica colaborativa, de educación interprofesional, sin duda el profesional de enfermería tiene mucho que aportar, tiene principalmente las grandes habilidades para trabajar en la promoción de la salud, en la prevención de enfermedades, además obviamente ya de la atención en el ámbito hospitalario. Entonces, esto es lo que quisiera resaltar en esta pregunta. Muchas gracias, maestra Claudia. Bueno, para la licenciada Ivonne, ¿qué relación hay entre la educación interprofesional y la práctica colaborativa, licenciada? Sí, bueno, la educación interprofesional es la estrategia educativa en la que propone que este sector educativo esté conectado con este sector productivo, el sector de salud. Es decir, que la formación de los profesionales ya no esté desligada y que no exista esa brecha entre lo que se forman y cuando ya ingresan al campo laboral. Actualmente, pues, la mayoría de las universidades
y pues la formación profesional lo hacemos de manera segmentada. Es decir, cada disciplina nos formamos con nuestros propios gremios, con nuestros propios pedagogos como copedagogos. Yo estoy muy agradecida de estar en estos paneles muy diversos con personal de medicina, personal de enfermería y creo que así debería ser porque cuando llegamos a al ejercicio profesional, ya desempeñarnos en un ámbito, en el sector productivo, pues llegamos a estos equipos interprofesionales y ahí es cuando aparecen esta dificultad de realizar práctica colaborativa. Entonces, la educación interprofesional lo que hace, que es la estrategia en la que dice, bueno, formémonos juntos para que podamos más fácil trabajar juntos de manera colaborativa. Y pues la práctica colaborativa es el corazón. Digamos, la educación interprofesional es el camino, es el caminito, pero la meta es la práctica colaborativa para lograr mejorar los resultados de salud centrados en las personas. Muchas gracias. Bueno, yo quiero hacer aquí un pequeño paréntesis, porque a lo largo de esta charla, de esta noche, con los panelistas que nos precedieron, hablando de qué es el modelo actual o qué son las nuevas tendencias, a dónde tenemos que migrar. Por supuesto que posterior a COVID-19, repito, se visibilizaron muchos temas, esta situación importante de atender la salud mental, no solamente de los pacientes, la salud mental de los trabajadores. Creo que hay diferentes circunstancias con las cuales tenemos que trabajar y que reflexionar. Pero algo muy importante que quiero resaltar es, tenemos que cambiar también el modelo biomédico, el modelo de formación de recursos. Obviamente es un gran reto porque las universidades también obedecen a ciertos intereses, y hay que decirlo tal cual, públicas o privadas, tienen una tendencia natural, y entre universidades, algunas son una estructura muy centrada en una visión de negocios, hablando de salud, otra mucho más social, mucho más, han hablado a lo largo del chat, veo muchas preguntas de esta parte de interculturalidad, y había un comentario que nos decían, ojalá sería ideal, ¿no?, que habláramos la lengua donde se está atendiendo la atención, y decíamos, hay 32 realidades, pero multiplíquelas por los más de 200 municipios que hay en el país. En realidad es una diversidad enorme, y esas brechas que todavía nos faltan, y desigualdad y de inequidad en salud, pues es muy complejo. ¿Por qué? Porque muchas veces las políticas, el despliegue estratégico de las políticas, aun y cuando se adopten en nivel estatal o a nivel institucional, pues dejan fuera a ciertas poblaciones. Solamente cuando las visibilizan movimientos de organizaciones sociales o individuos particularmente, o instituciones académicas con un gran compromiso con la parte de mejorar la atención en esta visión global, en esta visión humana, pues seguramente empezamos a levantar la voz, ¿no?, y a poner esto en la mesa. Veo en el chat también que dicen, bueno, excelente información, porque es información que seguramente algunos tal vez nunca habían escuchado en un panel, y lo digo abiertamente porque es el inicio, solamente es el inicio, la primera capa de visibilizar un problema, pero un problema también conlleva una pequeña solución. Hay soluciones de gran impacto, hay soluciones que cuestan más que otras, pero yo creo en el trabajo conjunto, el trabajo colaborativo es una cuestión actitudinal. Por supuesto que las organizaciones tienen que migrar a favorecer el trabajo colaborativo. ¿Y por qué toco ese tema? Porque está relacionado en la mejora de la calidad y en un tema que nos ocupa en ese seminario de toda la semana, de la seguridad del paciente. Es decir, está comprobado, hay revisiones sistemáticas, que hay cierta mejoría en la mejora de la satisfacción de los pacientes, la satisfacción de los colaboradores, y esto reduce los errores. ¿Por qué? Porque en una práctica colaborativa hay una comprensión total y hay una complicidad y acompañamiento mutuo, en donde si mi compañero viene de guardia, tiene un problema de salud, pues hago un apoyo constante y consciente de que podemos estar ayudándonos juntos. No es un tema menor, no es un tema fácil, y pongo el tema que comentaba maestra Claudia, del rol ampliado. Pareciera, en ocasiones se interpreta que entonces es más trabajo para el personal de enfermería, que de por sí ya tiene mucho trabajo, no solamente en evaluación, de muchos tipos de evaluación, de caída, de estado crítico, evaluación general del paciente, no solamente en ese cuidado, sino pareciera que cuando ampliamos el rol, entonces cargamos más carga de trabajo al personal de enfermería. Entonces todavía nos falta por delimitar hasta dónde llega esta ampliación de los roles, ¿no? Y pongo ese tema porque aunque no se ha abordado en la materia, tenemos que también visibilizar en la parte legal. En un problema médico legal,
el hacer funciones a las cuales no tengo competencias, ¿no? O no estoy entrenado para ellos, pudiera ponerme en un punto de vulnerabilidad. Entonces, todavía es un diálogo que tenemos que discutir bajo diferentes perspectivas, la clínica, por supuesto, la colaboración, la centrada en la persona, pero no, sin olvidar, ya lo decía la maestra Rojas, en la parte de cómo está Latinoamérica y cómo la parte legal tenemos que considerarla. Hoy todavía no tenemos un marco general tan sólido de la seguridad del paciente. ¿Por qué? ¿Por qué digo así? Porque todavía el entendimiento del error médico va a un aspecto en donde tenemos que hablar del error del sistema y desde ubicar que tenemos todos un grado de responsabilidad, un grado de crear sistemas seguros y resilientes. Entonces, quiero poner esto en la mesa porque es parte de las discusiones y voy a seguir con la pregunta ahora para la maestra Claudia Leija. En este tenor de la educación y de la formación de los recursos humanos en enfermería, sabemos que hay premisas obviamente dadas por el componente biomédico, en donde el líder es el médico o la médica, ¿no? Y el personal de enfermería generalmente es un aspecto secundario. Ya se visibiliza como dos actores importantes en una relación médicos o médicas y personal de enfermería, pero todavía nos falta un camino por recorrer. ¿Cuáles consideras, maestra Claudia, que serían los siguientes pasos o los grandes retos a los cuales nos enfrentamos en este sistema de salud, de poder empezar a trabajar juntos estos dos personajes sin hacer de mérito a muchos más que tendremos que ir visibilizando y incluyendo en las decisiones de las organizaciones? Sí, muchas gracias. Bueno, pues tenemos muchos retos. Ya se hablaba en el panel anterior de la importancia y el pilar en los sistemas de salud del talento humano. Y se hablaba precisamente de varios aspectos. El primero de ellos es tener la suficiencia del recurso humano, ¿no? En México ahí tenemos un reto importantísimo con el índice de enfermera por 1,000 habitantes. Estamos apenas en 3 enfermeras por 1,000 habitantes, ¿no? El promedio de países pertenecientes a la OCDE está en 9 enfermeras por 1,000 habitantes. Entonces ahí traemos ya un gran reto que hay que tener muy claro, que hay que tenerlo muy presente. Por otro lado, el reto de recursos humanos bien distribuidos geográficamente. También en el análisis que hicimos del recurso humano de enfermería a nivel nacional, pues apenas 2 entidades federativas son las que tienen 4 enfermeras por 1,000 habitantes, ¿no? El resto apenas está en 1 o 2 enfermeras por 1,000 habitantes. Otro dato importante que quiero resaltar de esto es el 80% del recurso humano de enfermería está en el ámbito hospitalario, apenas el 20%. Entonces, otro gran reto, y un reto, obviamente, recursos humanos competentes, ¿no? Con todos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, etcétera, para la atención con calidad. Entonces, quisiera centrarme precisamente que en el tema de las competencias, relacionándolo con este avance que ha tenido la disciplina de enfermería, sin duda, dentro de ese aspecto tan específico, lo que necesitamos es trabajar, obviamente, en mejorar la calidad de la formación de recurso humano de enfermería, irlo estandarizando, eso se están haciendo grandes esfuerzos, pero por otro lado también, con este gran avance profesional que ya mencionaba, incluso ya un número muy importante de enfermeras con especialidades, el otro gran reto es precisamente romper estos paradigmas, hegemonías disciplinares, mecanismos de comunicación entre los profesionales, porque a enfermería se le limita precisamente esa ampliación del rol que ya mencionabas, ¿no? Y hablamos que la ampliación del rol es un término que se ha venido fortaleciendo en los sistemas de salud, pues prácticamente en las últimas 3 décadas. Incluso la OMS, la Organización Panamericana de la Salud, incluso la misma OCDE hacen recomendaciones muy puntuales de ampliar el rol de las enfermeras y enfermeros a través prioritariamente de un esquema que se llama incorporación de enfermeras de práctica avanzada. Estas enfermeras que obviamente con un alto nivel académico, mínimo de maestría, un conocimiento obviamente profundo de la especialidad a la que se van a dedicar y precisamente permitirle ampliar su rol en prescripción de medicamentos, en
tener su test de pacientes, dar seguimiento, poder prescribir test diagnósticos, todo esto que implica ampliar su rol y que obviamente ha habido países que incluso han insertado estas figuras de una manera muy sistemática, formando estas enfermeras, sobre todo para atención y seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas, y que obviamente a través del fortalecimiento, repito, de sus conocimientos y habilidades, han tenido una gran respuesta en el seguimiento. Y ha habido otros sistemas que no de manera tan sistemática, sino por las necesidades en salud, ¿no?, han tenido que ampliar este rol, ¿no? Pongo el ejemplo de países en África que pues, las enfermeras y enfermeros han tenido que ser capacitados, no de manera sistemática, no de nivel maestría, como lo marca la enfermería de práctica avanzada, sino con esquemas robustos de capacitación para poder prescribir medicamentos, sobre todo medicamentos antivirales para pacientes con enfermedad de virus inmunodeficiencia humana, ¿no? Entonces, ha habido sistemas de salud que de manera muy sistemática incorporan estas figuras de enfermería de práctica avanzada, han tenido excelentes resultados, ¿no?, en comparación incluso con el seguimiento de grupos de pacientes de enfermedades crónicas que son seguidos por otras disciplinas, y ha habido sistemas de salud que no necesariamente han incluso tenido el tiempo de poder incorporar esto, sino han ampliado su rol. Entonces, en México quiero compartir que se ha venido impulsando precisamente estos dos esquemas, la ampliación del rol de enfermería, ¿no?, a través de incluso la normatividad en México ahora faculta a enfermeras y enfermeros licenciados en enfermería a prescribir ciertos medicamentos, es un listado de medicamentos, como prescripción inicial y después prescripción continuada, y bueno, además falta trabajar en muchos aspectos regulatorios para poder ir ampliando este rol en facultar para solicitar pruebas diagnósticas. Nos queda muy claro que estas enfermeras y enfermeros para la ampliación del rol requieren esquemas de educación continua, y esto se está proponiendo desde la Dirección General de Calidad, ya esquemas muy robustos, sobre todo para enfermeras con rol ampliado en seguimiento de enfermedades crónicas, ¿no? Ya se hizo también una prueba piloto con Oaxaca, con 100 enfermeras y enfermeros de Oaxaca, precisamente para ir dando respuesta a estos servicios de salud. Y obviamente estas enfermeras podrán ir transitando con esquemas de maestría en este rubro que comento de enfermeras de práctica avanzada. Si nos esperamos a que esto se pudiera sistematizar en nuestras universidades, es muy complejo, las necesidades en salud son muy inminentes, ¿no?, ya se ha mencionado. Y bueno, también quiero comentar que a partir de esta estrategia que propusimos desde la Secretaría de Salud, ya tenemos el marco mexicano de competencias de estas enfermeras con rol ampliado, y que dio pie también a la creación de la primera maestría de enfermería de práctica avanzada en México, que se está impartiendo ahora por la Universidad Autónoma Metropolitana. Y precisamente, repito, lo que busca es potencializar este rol de enfermeras y enfermeros, sobre todo para la atención primaria, sobre todo con el seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas transmisibles, y bueno, no busca competir con otras disciplinas, simplemente busca sumar esfuerzos para dar respuesta a estos servicios de salud, para mejorar la satisfacción de los usuarios. Muchos de nosotros nos ha tocado ver cómo en la atención primaria a veces la enfermera es la única figura que tenemos en los centros de salud en las áreas alejadas, ¿no? Entonces, imposible esperar que tengamos la figura médica para una prescripción continuada. Obviamente esto es muy importante, entonces obviamente ahí viene la dificultad, lo que implica el traslado de una persona a un centro de salud para recibir un medicamento. Entonces aquí no se trata de competir con ninguna otra disciplina, eso lo quiero subrayar, sino lo que se trata es precisamente que a partir de las potencialidades que ha desarrollado el profesional de enfermería, nos sumemos a dar respuesta a estos servicios de salud. La pandemia ha venido a afectar de manera importante la respuesta. Incluso tenemos los datos en que las 32 entidades federativas invariablemente ha aumentado
el déficit de apego al tratamiento a pacientes con diabetes, ¿no? Entonces, eso obviamente, sin duda, los profesionales de enfermería con esta capacitación y formación muy orientada con el marco de competencias del rol ampliado, sin duda pueden contribuir a mejorar esta adhesión terapéutica, este seguimiento y obviamente la disminución de complicaciones. Entonces, es la parte que quisiera compartir con ustedes. Muchas gracias, maestra Claudia. Y bueno, ya para ir cerrando este tema tan apasionante y sobre todo tan importante, reitero, visibilizar y sobre todo conectar, yo les pido a los participantes, que ya ahorita son 983, que vayan ligando los conocimientos. Este seminario fue pensado de esta manera para ir conectando todos los roles y responsabilidades que jugamos cada uno de nosotros. Hay muchos actores en este juego que tienen que trabajar juntos con nosotros. Creo que la parte esta de educación interprofesional, bueno, viene y hay que reconocer, no, viene de una parte no por el tema de humanización, viene un tema de recursos y se reconoce esa falta de recursos en México y en muchos países, y viene como una redistribución de tareas. Entonces, de alguna manera, esto es importante visibilizarlo en un reconocimiento puntual y objetivo de lo mucho que nos falta por hacer en tema de inversión, en tema de inversión de recursos, de mejora de competencias. Y quiero hacer nada más una última pequeña intervención antes de cerrar, en donde la licenciada Ivonne, cuéntanos qué diferencia hay entre competir y colaborar. Esta parte de las competencias que hemos hablado en otros foros y que luego se entiende de una manera diferente. Entonces, me gustaría que ahí nos aclararas al público esta parte de dónde entra la competencia, ¿no? Y la colaboración en un ambiente tan complejo como es los sistemas de salud. Sí, justamente no confundamos los términos de competencia en términos de estar uno sobre otro o estar a ver quién llega primero. Sin duda, hay que hacer muchos cambios en el paradigma, en varios paradigmas formativos y no solo desde pregrado a nivel universitario. Tendríamos que hacer cambios desde nivel preescolar, en el nivel básico. Les comentaba el tema de las estrellitas, quién lo logra, quién no lo logra, ese tema de solamente entregar tareas personales e individuales, pues sí nos lleva a una poca práctica colaborativa desde la formación básica. Pero las competencias no son eso. Las competencias pues son ese conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes que se centran en que la persona debe saber conocer, saber hacer y saber ser como persona. Entonces, las competencias, pues, si bien el cambio de paradigma educativo, antes el paradigma educativo estaba centrado en el conocimiento, en el que solamente evaluábamos lo que conocíamos, la información que nos quedaba como en nuestro cerebro plasmado. Ahora no, las competencias vienen siendo esto, cómo transformas esta información, cómo la pasas a un sector productivo con habilidades y además actitudes. Es decir, ya no solo tendemos que tener la información y estar repletos de información nueva, sino cómo lo vamos a hacer. Este modelo de competencias viene a unir la parte educativa con los sectores productivos, en este caso pues en el sector salud, pero es eso, las competencias, de ahí vienen. Y justamente el modelo de educación interprofesional pues promueve eso, que exista una práctica colaborativa, incluso el que tú sepas como tu identidad profesional, que lo tengas bien claro y que además como segundo paso conozcas la identidad profesional de cada uno de los que integran este equipo interprofesional, pues nos ayuda a conocer en dónde yo podría y éticamente, como decíamos, jurídicamente tenemos permitido. Por ejemplo, yo que soy pedagoga, soy especialista en los procesos educativos, ¿cómo yo aporto a un equipo de medicina, de enfermería, de trabajo social, de psicología? ¿Cómo yo me adapto a todos los profesionales para lograr un bien en común? Y además, que nunca yo tendría esa ética y esa parte jurídica de decir cómo quirúrgicamente intervenir a una persona.
yo no tengo esa capacidad ética, no tengo esa capacidad jurídica para yo intervenir en esos procesos. Hay que saber hasta dónde sí, hasta dónde no, como decía. Muchas gracias. Bueno, pues aquí resalto dos palabras clave en este trabajo colaborativo, es respeto y reconocimiento. Creo que el primero es reconocimiento a la labor que hemos hecho, más allá de forma individual, creo que de forma colectiva, en ambientes de incertidumbre y de gran complejidad, el ser humano se expone, ya lo comenté, a una alta vulnerabilidad. Entonces, tenemos que empezar a reconocernos a nosotros mismos. En las culturas latinoamericanas, el reconocimiento no es una premisa. Estamos más como en el castigo, en lo que no hemos hecho bien. Entonces, también tenemos que cambiar un cambio de paradigma en México y en países de Latinoamérica, donde tenemos que reconocer y resaltar lo que hemos hecho bien. Y la otra R, bueno, del respeto mutuo y de nuestras grandes diferencias, pero también como complementariedad entre nosotros al interior del sector salud. Y por supuesto empezar a escucharnos. Aquí en uno de los comentarios decían, algunos médicos en salud pública no son reconocidos. Bueno, estos nuevos personajes, pedagoga en área de salud, el área jurídica o administrativa en área de salud, calidad hoy a 20 años de una política pública, bueno, pues somos agentes de cambio que hoy ya saben que somos una especialidad más en el sistema. Entonces, hay diferentes personajes que todavía no se visibilizan con la pandemia. Yo siempre hablaba de dos personajes que no los tomábamos en cuenta o no les dábamos la prioridad que se necesitan, como es el personal de intendencia y de limpieza, tan útil siempre, pero en la pandemia creo que lo pusimos en otro lugar, en otro rol y reconocimiento, y por supuesto el personal de terapia física terapia respiratoria. Entonces, van a seguir surgiendo farmacéuticos, nutrición, muchos personajes que se han ido integrando como valor agregado al sistema y que tendremos que darle su justo y su orden y su lugar correcto.